Bueno, que Dios les bendiga, audiencia. Ya echaba de menos trabajar para el Señor. ¿El motivo? El trabajo. Amén. Bueno, pues hoy les traigo una nueva palabra que el Señor me ha regalado, la cual he titulado Despójate de tu yo. Amén. La podría haber titulado de muchas formas diferentes. Por ejemplo, no todo lo que reluce es oro, o no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. De varias maneras, pero bueno, al final me he decidido, despójate de tuyo. Amén. Bueno, empiezo. Dice en Mateo 7:2, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Este versículo habla de que cualquiera no va a entrar en el cielo. Amén. ¿Qué va? No es tan fácil, hermanos y hermanas. Hoy el Señor viene a limpiarnos con esta palabra. Amén. Pásate la ITV espiritual, porque como llegue la venida de Cristo, hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos, y sigas con ese o esos pecados, no vas a entrar y te vas a quedar. Amén. Sería muy lamentable y muy deprimente, porque ahí es el lloro y el crujir de dientes, hermanos y hermanas. Amén. Dice en Éxodo 3:5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Hermanos y hermanas, hoy en día hay mucha pereza para hacer el bien, para andar en la orden de Dios, para andar en santidad. Y la gente se acostumbra ¿a qué? A pecar y llega un momento que tienen las conciencias dormidas y ya no les duele el alma. Ese o esos pecados ya no les pesan, porque pecan todos los días. Amén. Y el Señor nos quiere echar un alto. Amén. Y nos dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Amén. No se puede venir ante Dios de cualquier manera. El Señor nos dice, antes de orar, o cantar una alabanza, o dejar tu ofrenda, o participar en el culto, hoy nos dice el Señor, pide perdón antes, arrepiéntete de corazón, porque si te arrepientes de corazón, pues no lo vuelves a hacer. Amén. Dios no nos quiere tibios. En Apocalipsis 3:15-16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Ya no viven en santidad, que poco abunda. Ya no viven en temor de Dios. Piensan que el Señor va a aceptarles tal y como son, abrirles las puertas del cielo, así tal cual. Estas están ahora mismo con ese pecado y en sus mentes, en sus corazones, divulgan, que por ese pecado la misericordia de Dios me perdona, que eso no es nada, que es un pecado pequeño, que eso no lo cuenta Dios por pecado, o que ese pecado de ese versículo no lo hago yo. Se creen santicos de Israel. Amén. O santicas. Mira, lee la Biblia, ¿vale? En Éxodo 3:5 dice, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Amén. Santo eres, Jesús. Otra. Si yo con las buenas obras que hago, mis pecados son tapados por buenas obras. Dios no me lo tiene en cuenta. ¿Qué falta ahí? Sabiduría y capacidad del Espíritu Santo, de leer la Biblia. Porque dice la Biblia que no somos salvos por obras. Amén. No te va a tapar un pecado, una buena obra que hagas. No. Amén. Dice en Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Gálatas 5:19-21, y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Antes, hermanos y hermanas, de usar una vajilla, un cubierto, un plato, primero hay que lavarlo. Amén. O sea, no podemos usar una vajilla sucia, tiene que estar limpia. En Salmo 24:3-4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Amén. O físicamente lo mismo que no nos vestimos con ropas sucias, espiritualmente dice en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. En Apocalipsis 3:4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Esto me lleva a Mateo 22:14 que dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. En Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. En Isaías 58:6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén. Hebreos 12:15 mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura también os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Juan 13:8-9 respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ay, mi alma te alaba, Padre. De verdad que siento a Dios. Qué bueno este versículo, que me ha hablado y me ha llevado a varios versículos que concuerdan con este. Amén. Jesús nos lava los pies de pisar malos caminos. Dice en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Al principio he hablado de la costumbre, de la pereza. Mira, todo lo que nos acomode el Espíritu Santo, todo lo que nos adormezca espiritualmente. Hay que alejarnos de ese camino que nos lleva a la perdición. Amén. Reprendamos todo el espíritu de pereza, reprende todo el espíritu de comodidad, reprende todo el espíritu de acostumbrarte al pecado. Amén. Que Jehová Dios reprenda todo pecado en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Santo eres, Jesús. Me sigo centrando en lo que le contestó Simón Pedro a Jesús cuando dice: Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Amén. En Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Aquí los pies, manos y cabeza también habla, ¿no? En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. ¿Por qué? Porque por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. En Proverbios 23:7. Amén. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo
dado pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Proverbios 6, 16, 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. 1. Los ojos altivos. 2. La lengua mentirosa. 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos. 5. Los pies presurosos para correr hacia el mal. Y 6. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mi alma te adora, te alaba, Padre. Vamos a centrarnos qué es lo que el Espíritu me llevaba contra las personas que no viven con temor de Dios, mintiendo todos los días y varias veces, sabiendo que lo hacen y que Dios les ve. Y lo peor es que estas personas saben que Dios les ve, porque incluso son personas creyentes. Amén. Son personas que conocen a Cristo, son personas que están en el camino de Dios, pero no, viven sin el temor de Dios porque tienen la conciencia cauterizadamente dormida, que se lo toman con un vaso de agua, pecar mintiendo. Amén. Y las escucha el Señor, y dice el Señor, no te acerques, amén, ante Dios si vive en ti el Dios ajeno que te has hecho que adoras la mentira. Porque eso es cuando ya pones antes de Dios un pecado, eso se convierte en un Dios ajeno, como dice la palabra, no os hagáis dioses ajenos. Amén. Por eso dice el Señor, como me hablaba, ¿no? Que no te acerques ante Dios si vive en ti el Dios ajeno que te has hecho que adoras la mentira. Rompe esa cadena, despójate de ella, porque dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre del diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. En Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Apocalipsis 21:8, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Amén. Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, se quedarán fuera, y todo aquel que ama y hace mentira también se quedará fuera. Amén. No es cualquier cosa mentir, hermanos y hermanas. Amén. Bueno, seguimos adelante. Filipenses 2:7. Dice que Jesucristo tomó forma de siervo y hacerse semejante a los hombres. En Efesios 5:1 y en Corintios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Esto me lleva a Génesis 1:27 que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Santo eres Jesús. Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Primera de Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, esto lo dijo el apóstol Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Eso quiere decir que Cristo viene pronto.
Con esto no quiere decir que va a venir en la noche. Amén. Eso no se sabe. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora, ni sus ángeles, ni los ángeles que están en el cielo lo saben. Amén. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Amén. Santo eres Jesús. Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Espero que esta palabra haga mella en los corazones y rompa cadenas. Amén. El Señor trata de limpiarnos, pasándonos la ITV y despojándonos para que nos despojemos de todo pecado que nos asedia, porque a Él le estorba, porque es nuestro buen alfarero, y las piedritas representan el pecado que le estorban y le hacen daño en sus manos. Y yo creo que bastante daño sufrió nuestro Jesús cuando fue clavado por nuestra culpa. Amén. Dice en Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaban. Amén, que el Señor rompa cadenas a través de esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor rompa cadenas de todo pecado en el nombre de Jesús de Nazaret en las vidas. Amén. Y nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es, lo dice en Mateo 25:21. Amén, amén. Que tenemos que ser probados como el oro, porque no todo lo que reluce es como tal. Que sin santidad nadie verá al Señor. Que si no nos dejamos lavar, no tendremos parte con el Señor. Que no nos podemos acercar a Dios de cualquier manera, hermanos y hermanas, oliendo a pecado, que hay que descalzarnos, de despojarnos de todo pecado y ser perfume agradable para el Señor, que no vamos a pisar ninguna tierra normal, sino tierra santa. Amén. No vamos a pisar cualquier tierra, amén, sino tierra santa, que todo árbol se conoce por su fruto, y donde te meterás que el ojo de Jehová no te vea. Que hay que tener fruto y que sea agradable para el Señor, porque hay frutos que salen y salen pudridos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, de verdad que me he gozado con esta palabra, espero que haga mella, rompa cadenas, el Señor nos limpie de todo pecado y algún día seamos bien recibidos y tengamos parte con Él en el reino de los cielos. Amén, 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 bendiciones.